Bueno, les doy la bienvenida a la última parte de los contenidos vinculados a lo que es psicología, evaluación en psicología clínica. Y en este caso nos vamos a centrar en lo que es la evaluación del bienestar psicológico y subjetivo. Y acá es como que vamos a trabajar el otro polo de la salud mental. Es decir, hasta ahora lo que estuvimos viendo fueron todas pruebas que están más orientadas a evaluar lo que son los trastornos mentales, ¿sí? Aspectos más vinculados a lo que es la psicopatología. Pero también es importante cuando uno hace una valoración del estado de salud mental de una persona, no solamente centrarse en esos aspectos vinculados a la psicopatología, sino también en los aspectos, si se quiere, más positivos asociados a lo que es el bienestar psicológico y subjetivo. ¿Sí? Y esto no hace mucho se ha iniciado en el campo de la psicología. De hecho, en el año 1998, cuando esa persona que está ahí, que es Martin Seligman, asume como presidente de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, en su discurso inaugural señala la necesidad de desarrollar una psicología más positiva. ¿Sí? ¿Y a qué hacía referencia con esto Martin Seligman? Lo que decía es que se observaba, cuando uno ponía a verse las publicaciones, las investigaciones que había en el campo de la psicología, que había como cierta simetría, es decir, había como mucho foco puesto en el estudio de los factores que estaban involucrados a la psicopatología, a los trastornos mentales. De hecho, podíamos tener un sistema de clasificación, podíamos decir cuáles son los factores que predicen que una persona tenga un problema de estrés, un problema de ansiedad, un problema de depresión, etcétera. Pero cuando queremos ver cuáles son los factores que promueven el bienestar psicológico, la investigación era mucho menor. Sabíamos muy poco, no tenemos un sistema de clasificación para decir, bueno, cuando una persona tiene salud, ¿sí? Cuando una persona tiene bienestar psicológico. De hecho, hasta hace poco no había instrumentos para medir lo que era el bienestar psicológico en una persona. Entonces, Martin Seligman propuso esta necesidad eh, de desarrollar estudios para indagar estos aspectos más vinculados a lo que es el bienestar psicológico. ¿Sí? Y esto de alguna manera ponía en evidencia que teníamos una visión de la salud mental bastante parcializada y no integral, en el sentido que estábamos muy centrados en la parte de psicopatología y de algún modo se asumía que una persona que no tenía depresión o no tenía un trastorno de ansiedad tenía bienestar psicológico y en realidad eso no es correcto. ¿Sí? Si uno lo aborda de una visión más integral, lo que podemos decir es que una persona que no tiene un padecimiento mental no necesariamente implica que tiene salud mental. Es decir, lo que esa persona no tiene un trastorno, pero no implica que tenga bienestar. Entonces, para hablar de salud mental, hace falta también indagar estos aspectos asociados al bienestar psicológico. ¿Sí? Y ahí se generó todo un debate en el campo de la psicología y de hecho, aún al día de hoy todavía hay cierto debate, aunque ya es cierto que hay un recorrido donde ya hay más acuerdo entre los investigadores. Pero en general se abrieron dos líneas de investigación o de pensamiento en relación al estudio del bienestar. Por un lado, una tradición más hedónica, más centrada en lo que era el estudio de los factores emocionales, donde se asociaba que el bienestar psicológico tiene más que ver con la búsqueda de placer, con las emociones positivas, ¿sí? Y que una persona que tenía más bienestar psicológico es una persona que de alguna manera experimenta muchas más emociones positivas que emociones negativas, ¿sí? Eso es lo que se planteaba en esta tradición más hedónica, ¿sí? Y por el otro lado hay otra tradición dentro de la psicología que es la tradición eudomónica. Y una tradición que cuando se dice tradición puede ser una corriente de pensamiento, ¿sí? Esta corriente de pensamiento lo que planteaba es partir de un concepto distinto de bienestar psicológico y decía el bienestar, la felicidad de una persona no tiene que ver solamente con el balance emocional. Puede ser que una persona experimente emociones positivas la mayor parte del día y eso no necesariamente significa que sea una persona feliz o que tenga bienestar psicológico. Hay que sumar otros elementos, además del componente emocional, que tienen que ver en gran medida con la autorrealización, con la satisfacción vital, es decir, en qué medida una persona siente, percibe, valora que ha logrado ciertas metas, ¿sí? O que siente que está creciendo en el desarrollo de metas que son relevantes para mi persona, que están asociadas a mis valores personales. Eh, es decir, lo que plantea de alguna manera esta tradición es que el autodesarrollo era un componente importante del bienestar psicológico. ¿Sí? Estos factores han ido de alguna manera, quizás al inicio puede ser que hayan estado como una controversia, como compitiendo entre sí, pero con el correr de los años se ha planteado una visión que tiende como a integrar a ambos factores, es decir,
lo que se plantea es que una persona que tiene bienestar psicológico, una persona que tiene cierto balance emocional. ¿Esto qué implica? No que no tiene emociones negativas, ¿sí? Cuando digo negativas no es que son malas. Las emociones negativas, esto lo vimos en otro video, hace referencia al valor hedónico de la palabra negativo, es decir, que son emociones displacenteras, que no son agradables, lo cual no significa que son malas, ¿sí? Entonces, el balance emocional hace referencia a que en general la persona experimenta emociones displacenteras, pero también experimenta muchas emociones positivas, muchas emociones, cuando decimos positivas, agradables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese balance, es que en general tiende con más frecuencia a experimentar emociones agradables que desagradables, ¿sí? Es el balance emocional, que es uno de los componentes. Y el otro factor que también es importante es la satisfacción vital, que es más que todo tiene que ver con este componente más eudomónico, ¿sí? De hecho, hay un autor que se llama Ed Diener que desarrolló un instrumento para evaluar lo que era la satisfacción con la vida, en qué medida las personas tenemos esa sensación de autodesarrollo, ¿sí? Que sentimos que hemos cumplido las metas más importantes de nuestra vida, o al menos que estamos en camino a eso, ¿sí? Entonces, acá hay varios factores, pero como le decía, el bienestar subjetivo de alguna manera es como que estas tradiciones se integraron y se plantea como que el bienestar subjetivo de una persona global va a depender un poco de estos dos componentes. Por un lado, el componente más emocional, que tiene que ver con este balance entre emociones positivas y negativas, ¿sí? Y en general las personas que tienden a experimentar con más frecuencia emociones positivas son personas que tienen mayor bienestar psicológico. Y por otro lado, este componente más cognitivo que hace referencia a la valoración que hacemos nosotros, la evaluación que hacemos de nuestro autodesarrollo, ¿sí? En qué medida estamos conformes con nuestra propia vida, en qué medida sentimos que hemos logrado o que al menos estamos en camino de lograr esas metas que para nosotros son muy importantes porque están alineadas a nuestra visión de propósito, de nuestros valores personales, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos estudios que han hecho distintos tipos de investigaciones y en general se observa que estos tres componentes, ¿sí? El de emociones positivas y negativas, ese balance y la satisfacción con la vida, son componentes que de alguna manera se asocian a esta medición de bienestar subjetivo, más global, ¿sí? Entonces, acá hay varias escalas que se utilizan para evaluar ese balance de emociones positivas y negativas. Se utiliza el PANAS, por ejemplo, que es un instrumento que ya hemos descrito en un ejemplo de videos anteriores, que es esta escala que evalúa afecto positivo y negativo. Y para evaluar lo que es satisfacción con la vida, se suele utilizar un instrumento que es la escala de satisfacción vital de Ed Diener, ¿sí? Que es un profesor que cuando desarrolló esta escala estaba trabajando en Harvard, ¿sí? Y es interesante el hecho de que hay muchos países que han desarrollado índices asociados a lo que es índices de felicidad, se le dice. De hecho hay un reporte, que es el reporte anual, un reporte anual de felicidad que se hace a nivel mundial, que lo hace Naciones Unidas, y que la medición de ese reporte, Ed Diener ha participado en el desarrollo de ese índice, y donde Naciones Unidas evalúa a muchos países y así como los valora lo que es la esperanza de vida, el PBI de un país, también analiza el nivel de felicidad de un país. Y bueno, Ed Diener fue una de las personas que participó en el desarrollo de ese índice que se mide a nivel mundial y que, bueno, cada vez más países incorporan, ¿sí? Entonces, más allá de decir cuál es la esperanza de vida, el Producto Bruto Interno, así como tener esas estadísticas, también es importante tener una estadística bueno, cómo se sienten las personas en ese país, ¿sí? Hay otro modelo que también se usa mucho, que es un modelo alternativo, que es el modelo desarrollado por Riff. Y ella critica esta visión unidimensional del constructo, critica esta idea de que la felicidad sea una sola cosa, que tenga estos dos componentes, pero que en definitiva sea una sola cosa. Y lo que plantea habla del bienestar psicológico y plantea una serie de dominios que ella considera que son importantes para la evaluación del bienestar psicológico, que tienen que ver con estas dimensiones que aparecen aquí, estas 6 dimensiones, ¿sí? Lo que es autoaceptación, autonomía, vínculos personales, propósito en la vida, este sentimiento de desarrollo personal y este sentido de autodeterminación. Fíjense que hay mucho esto, el sentido de autodeterminación, el desarrollo personal, propósito en la vida, que se vinculan un poco más a lo que es esta visión eudomónica, ¿sí? de la felicidad. Y bueno, ella desarrolló un instrumento y acá en Argentina había una investigadora, Casullo, que ella también trabajó, sobre todo en los últimos años de su vida, había trabajado fuertemente en lo que es
este modelo de psicología positiva, y había desarrollado un instrumento que es la escala Viepes, ¿sí? Que es un instrumento que parte del modelo de Riff, se inspira en el modelo de Riff, pero que termina obteniendo dimensiones que no se corresponden exactamente con este modelo, pero que es un instrumento que se ha utilizado mucho en Argentina y en Iberoamérica en general, la escala Viepes, y que analiza estas dimensiones de lo que es el bienestar psicológico, ¿sí? En general, en la actualidad, hay muchos instrumentos que se están desarrollando dentro del campo de lo que es, no solamente para evaluar bienestar psicológico, sino para evaluar estos factores más positivos asociados al bienestar psicológico, como puede ser instrumentos para evaluar regulación de emociones, instrumentos para evaluar estrategias de afrontamiento, instrumentos para evaluar optimismo, instrumentos para evaluar esperanza, instrumentos para evaluar relaciones sociales, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente la invitación a que exploren, porque la verdad que es todo un mundo dentro del campo de la psicología positiva, los diferentes instrumentos y modelos teóricos que hay. No obstante, en términos de los objetivos de esta materia, sí nos parece importante centrar un poco en los instrumentos que están más focalizados en lo que es el bienestar psicológico y sobre todo entender que para evaluar la salud mental de una persona es importante hacer un abordaje de forma integral que no contemple solamente los factores psicopatológicos, sino también los factores asociados al bienestar, ¿sí? Así que con esto damos finalizado la clase de evaluación en psicología clínica. Espero que haya sido de utilidad y de agrado para ustedes. Y nuevamente la invitación a seguir explorando y seguir estudiando porque la verdad que es un campo muy grande, pero también muy, muy interesante para conocer. Así que bueno, damos por finalizado hasta acá y ya nos veremos en un próximo video.